manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor que nos concede esta oportunidad para compartir su comunión a través de sus santas palabras. Ya conocemos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos congregamos fraternalmente en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor nuestro, gracias porque nos concede la bendición de andar en tus caminos. Señor, no tenemos palabras para enumerar las muchas razones que tenemos para agradecerte permanentemente. Gracias por tu don inefable. Gracias por esta oportunidad. Concédenos hablar palabras edificantes y que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso, cuando tenemos la oportunidad de hablar del Señor, lo hablamos con mucha satisfacción. Y ya sea en lo personal o en lo colectivo, cuando se trata del nombre del Señor, para nosotros es lo principal. Algunas gentes nos llaman fanáticos porque hablamos mucho del Señor. Y cómo no, porque nadie ha sido como Él para nosotros. Y Dios nos ha dispensado tantos bienes a través de la abundancia inconmensurable de su gracia, que a fin de cuentas, los creyentes nunca nos cansamos ni nos encontramos mucho lo que decimos de Dios, lo que queremos hacer para Dios y lo poco que humildemente podemos aportar
para su gloria, para su reino, para identificarnos en amor con los que aman al Señor y para tenerlo a Él siempre en el primer lugar. Que Dios nos ayude a que así sea siempre. Hermanos amados, nuestra última presentación leímos una porción bíblica sencilla o la repetimos y queremos repetirla en este momento porque es muy edificante y porque es muy instructiva. Hablamos de 2 de Corintios 13:5. Ese es un verso maravilloso. Lo hemos leído muchas veces. Y encontramos en estas palabras muchas razones para agradecer a Dios todo el favor de su misericordia y para justificar la realidad de que en el fluir del Espíritu del Señor, después que nos ponemos en verdadera consonancia con la palabra de Dios y unos con otros a través de esas palabras, podemos recibir una revelación libre del Señor, que es la respuesta a todas nuestras necesidades, que lo llena todo, que lo suple todo, que lo resuelve todo y que nos hace entender que nuestra fe en el Señor no es una cosa más, no es un salto al vacío, es la seguridad de que lo que Dios ha dicho, cuando nosotros lo creemos, se convierte en una realidad indiscutible. Y es tan espléndido que muchas veces, hasta dudando sobre muchas cosas, nos llevamos la sorpresa de que el amor del Señor en el cumplimiento de su promesa se excedió de lo que nosotros pedimos, y dice la Biblia que también de lo que entendemos. Dice la Biblia que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El hermano apóstol Pablo nos da una declaración maravillosa, diciéndonos que en nosotros actúa el poder de la resurrección del Señor. Es verdad que Cristo murió, pero es verdad que también resucitó y que por lo tanto está en la capacidad como Dios de resucitarnos a nosotros y de resucitar cualquier cosa que nosotros considerábamos o que realmente estuviera muerta, porque Él tiene el poder para hacerlo. Por eso nosotros no encontramos a nadie ni a nada con que podamos compararlo con el Señor. Que Dios nos ayude a que en lo más íntimo de nuestro ser haya esa vivencia de que Dios
puede hacer cualquier cosa y que lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. No es tan difícil, porque la mayoría de nosotros hemos visto el milagro de Dios realizarse en nuestras vidas y hemos visto el cumplimiento de sus palabras en nosotros de tanta manera que por qué dudar que aquellas cosas que faltan por cumplirse se cumplan en nosotros. No hay razón para que lo dudemos, porque hemos visto a Dios obrar muchísimas veces. Ahora, a veces estamos tan rápidos, tan acelerados, por decir algo, que ni siquiera notamos, sobre todo los pequeños detalles, como el Señor arregla las cosas para nuestro bien. Pero bueno, ¿cómo vamos a entender esos pequeños detalles y a tomarlo en cuenta? Si a veces ni siquiera las cosas que son grandes, que son notables, y que los demás ven que Dios ha realizado en nosotros, pero nosotros estamos tan ocupados en otras cosas que ni siquiera tomamos en cuenta ese bien de Dios. Hemos dicho siempre que una de las grandes preocupaciones increíbles de nosotros es que a veces estamos tan preocupados y tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. No nos equivocamos al decir eso. Estamos tan ocupados en lo que nosotros llamamos la obra del Señor que se nos olvida el reconocer al Señor de la obra. El Señor de la obra, a quien usted y yo clamamos para que Él cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y Dios lo hace de una manera abundantísima, espléndida. Pero usted estaba demasiado ocupado, ocupada, o yo estaba demasiado ocupada y ni siquiera lo noté. Y el Señor es tan bueno que ni siquiera nos llama la atención para reclamarnos, pero algún día o se manifiesta el espíritu de sabiduría, la palabra de discernimiento, o la manifestación de la palabra de sabiduría y de tantas cosas como se manifiesta el Señor, y entonces caemos en cuenta y a veces hasta nos avergonzamos, porque cuando debíamos glorificar a Dios, cuando debíamos hacer, por así decirlo, una fiesta espiritual por aquello que recibimos, pues no lo hicimos y seguimos y pasamos por el lado de esa gran bendición, de esos detalles, y ni siquiera los notamos. Hermanos amados, hay una cosa increíble, eso ha sido nuestra experiencia, el poder notar los pequeños detalles de las Escrituras, como, sobre todo en los evangelios, hay cosas que pasan por inadvertidas, hasta que nosotros leyendo detenidamente descubrimos, pero yo no había notado esto. Y no sé si a usted le ha acontecido. Hoy hablaba con un hermano muy querido, hablábamos de las cosas del reino,
Y hablábamos de esos pequeños detalles. No sé si usted ha leído en la Biblia donde al final me parece que de Marcos o de Mateo, no estoy seguro, pero al final de uno de los dos, el verso dice que los discípulos, saliendo después que el Señor lo había instruido, me parece que Mateo dice que el Señor, que ellos salieron y predicaron. Y el Señor se manifestó ayudándoles, confirmando la palabra a través de la predicación de ellos, por las señales que la seguían, no que le seguían, confirmando el Señor la palabra de ellos, de los discípulos, con las señales que la seguían. No hace mucho tiempo que leyendo eso, pensamos que nuestra Biblia, que es una Biblia de lo que algunos consideran obsoleta y que le faltan cosas, porque los teólogos viven inventando todos los días una nueva cosa. Nos referimos a la Reina Valera 60. Creíamos que a lo mejor tendría alguna falta, porque toda la vida habíamos oído y le habíamos dicho a la gente la confirmación de la palabra por las señales que le seguían, porque en teología nos enseñaron que las señales nos siguen a nosotros. Y a nosotros nos gustaba la idea, y eso le gusta a todo el mundo. Hacerse beneficiario de algo. Sí, claro, sí, a mí que me van a seguir. Pues soy un chin más grande, pues tengo más mérito si me van a seguir. Pero resulta que no. Lo buscamos en otras versiones. Lo que dice es que el Señor confirmaba la palabra por las señales que la palabra de los discípulos, por las señales que la seguían. Las señales siguen, sí, pero no al discípulo, siguen a la palabra. Cuando el discípulo, no importando el ministerio que tenga, que me disculpan y nadie se ofenda, ahora no se le llama ministerio. Ahora, o aunque se le llame ministerio, realmente es un rango. El rango que tenga el hombre o la mujer. Las señales no le siguen a él, ni a ella, ni a mí, ni a usted. Las señales siguen la palabra de Dios que usted da. Cuando usted la da exactamente como están dichas, fueron dichas por el Señor, porque en esa palabra obra el poder de la resurrección y la manifestación del Espíritu Santo en todo sentido. Son pequeños detalles. Así hay muchos en la Biblia. Y por eso no nos cansaremos de decirle a usted, hermano amado, cuando usted lea su Biblia, sobre todo los 4 evangelios y los hechos, hágalo con reposo, lea el tiempo que le permiten sus ocupaciones o el tiempo que usted dedicó para eso, porque el asunto de leer sin reflexionar, sin meditar en lo que se lee, se hace infructuoso. Eso hasta ocasiona cansancio, sobre todo a los mayores y enfermos. Por eso, hermanos amados, qué bueno repetir estas palabras de 2 de Corintios 13:5.
donde Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hablamos de esa necesaria evaluación tan conveniente para cada uno de nosotros. Y dijimos con claridad que lo que respecta a mi evaluación personal, al análisis de lo que es mi comunión con el Señor, usted no lo puede hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por usted. Eso es absolutamente personal. Si yo estoy en la fe, yo me doy cuenta y yo puedo hacer mi propia autoevaluación y no perder mi tiempo engañando a los demás o engañándome a mí mismo, porque de todas maneras yo no voy a engañar a Dios. Pero aquí habla de la condición de reprobado. Reprobado es descalificado, desautorizado para permanecer en una posición. Es lo que decíamos en la escuela. Eso es quemarse. Y por cierto, que damos gloria a Dios porque en la obligación de fructificar para Dios, Dios ha dado una escala de valores a donde hasta el 30 puede pasar, el 60 o el 100. Bueno, debe ser nuestra máxima aspiración llegar a 100. Pero lo que no se vale es no fructificar aunque sea a 30. ¿Y qué hacer con el que fructifica a 30? Bueno, como el que dijo eso fue el dueño del Evangelio, él se encargará de hacer lo que sea necesario. ¿Con eso estoy yo justificando mi condición de fructificar al 30? No. Pero la verdad que a quien tengo que darle un verdadero cumplimiento, a quien tengo que responderle, no es a ningún humano, es al Señor. Entonces, ¿qué hago con mi 30%? Mantenerlo con la ayuda del Señor y rogar a Dios que se aumente en mí mi capacidad de amarlo a Él. Que se aumente en mí mi capacidad de servicio, no de mando. Porque en realidad mi capacidad de servicio, mi capacidad de amor, me conducirá a mi capacidad de servicio. Y en esa capacidad de amor y servicio, pues la obra de Dios se va a realizar en mí, en usted y en mí, de una manera franca, y podremos gradualmente ir fructificando de manera que nuestro accionar sea más agradable al Señor. Con eso no estamos justificando nada, pero estamos diciendo con claridad que nadie está capacitado ni autorizado para desvalorizar y para excluir
a cualquiera que no tenga 70 o 100, porque la escala de valores la pone el Señor. Que Dios nos ayude. Ahí está 2 Corintios 13:5. Por favor, búsquelo y léalo detenidamente y permítale al Señor que a través de su gracia le ayude a entenderla plenamente y sobre todo llevarlas a feliz término. Que Dios nos ayude. 2 Corintios 13:11. Hay otro verso bíblico que llama mucho la atención. Es muy comprometedor, pero es muy franco. Y nos da a nosotros una información que a lo mejor no la habíamos tomado en cuenta. No hablamos de interpretaciones, porque la palabra de Dios no admite la interpretación suya ni mía, porque la palabra de Dios se explica ella misma. No hay contradicción en la palabra de Dios. Esas contradicciones surgen regularmente porque usted creó toda una fórmula religiosa, porque yo creé una fórmula religiosa que ni siquiera la creamos nosotros. Nos la inyectaron a través del método, del manual, de la regla de fe, del expositor y del comentario, siempre teológico, manual teológico, método teológico, regla teológica, expositor teológico y comentario teológico. Mire, hermano amado, hágase un favor a usted mismo. No pierda su tiempo en eso. Muchas veces estamos en desacuerdo con lo que los demás piensan o con lo que los demás dicen, porque usted pertenece a una escuela diferente a la mía, y en la escuela mía dicen que es cuadrado, y en la escuela suya dicen que es circular. No pierda su tiempo en eso, porque resulta que la teología nos ha dado aproximadamente 10,000 doctrinas diferentes, que cada maestro tiene su librito y que no hay dos comentarios que sean iguales. Teológicos no, se parecen, pero exactamente igual no, porque eso viene de una fábrica de mentiras y eso tiene el propósito exclusivo de que sea un objeto de venta. Es sencillamente un asunto de mercadeo. Por eso, hermanos amados, leer la palabra de Dios con sencillez y esperar que a través de la unción del Espíritu Santo, sin que se imponga el criterio mío sobre usted ni el criterio suyo sobre mí, sino que usted y yo, por el vínculo de amor que Dios ha puesto en usted y en mí, que nos une a Él y que nos une a usted y a mí, y que nos permite, nos da la facilidad de participar de la comunión del Señor como miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, que la Biblia dice que el Señor viene a buscarlo. Qué bueno que podamos decir la palabra del hermano Pablo a los Efesios. Me parece que en el 5 ya, por los versos 25 por ahí. Búsquelo, Efesios.
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa descripción es tan sencilla, es tan práctica, y lo abarca a usted y a mí, nos ata con las cuerdas de amor del Señor. Y cuando usted y yo permitimos que eso se convierta en una realidad, pues usted me tolera y yo le tolero. Y usted no me aparta de usted, o yo no le aparto de mí, porque en algunas cosas no estemos en desacuerdo. Porque una cosa es el criterio suyo y otro es el mío, y qué bueno que en la Biblia no hay ese carácter de uniformidad, porque Dios no le ha quitado a usted su idiosincrasia, ni a mí tampoco. No, Pablo incluso va más lejos y dice que Dios nos ha llamado a libertad, pero dice solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Bueno, usted y yo conocemos las Escrituras, las ocasiones para la carne. Pablo, haciéndonos un favor grandísimo, nos dice en Gálatas 5 que son manifiestas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, eso está descrito de una manera muy amplia. Usted las conoce por lo que usted conoce como persona, humanamente, y porque usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces, usted determina qué va a hacer con eso. No es verdad que le van a estar saliendo ángeles, que un ángel va a hablar detrás de una puerta, que usted lo va a justificar porque se le erizó el pelo mientras otro decía esa palabra. ¿Qué va, hermano? La Biblia habla de un culto racional, y es cosa que, como la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo, pues es fácil entender cuando una cosa es de Dios o no lo es. Y cuando llegamos a las Escrituras y hay una cosa que usted la ve que tiene una pulgada más o una pulgada menos, como decimos nosotros, que es más largo o más corto, entonces Dios se encarga, a través de su franca revelación de los dones del Espíritu, se encarga de explicárselo a usted para que usted lo entienda, yo lo entienda, y estemos en paz y no armemos una guerra por eso. Y usted dirá, ¿y eso existe? Claro, ese ha sido el material de apoyo, esa ha sido la cantera de maldiciones que ha vivido elucubrando permanentemente el sistema teológico y conciliar. ¿Con qué propósito? O de que usted y yo seamos clientes potenciales de la mentira que ellos venden. Porque si creemos todo igual, ¿quién va a comprar lo que se produce en las fábricas de mentiras? Y usted dirá, no es muy exagerado decir eso. No, todavía decimos poco, hermano, porque todo lo que trastorna la palabra de Dios es del diablo. Tendríamos que decir más claramente una manifestación del reino de las tinieblas
de los demonios y las malicias espirituales. Oh, pero dicho en palabras bonitas, sí, con palabras bonitas, con ritmo, con melodía, con voces armoniosas, con poder de convocatoria, con publicidad, con adorno y hasta con bombillito intermitente, pero sigue siendo mentira. Y no conduce a nada humanamente, pero sí conduce al infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 13, el verso 11, que espero que usted ojalá lo anote o lo tenga pendiente o lo grabe o lo que sea. 1 Corintios 3, 13, 11 dice: por lo demás, hermanos, tengan gozo. No es así que se expresa. Vamos a expresar exactamente como está en la Biblia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y termina diciendo: y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Leámoslo de nuevo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Bueno, me surge la idea de decir, como me dijo hace muchos años uno de mis nietos, hablábamos de algo y él se rió de mí y me dijo: abuelo, y es fácil. Nunca he olvidado eso, porque la verdad es que fue gracioso y comprometedor. Eso estaba de moda y el muchacho me dijo: abuelo, y es fácil. Y ahora cuando nosotros leemos esto, tener gozo, perfeccionarse, consolarse, ser de un mismo sentir y vivir en paz, aunque sea de manera graciosa, hay que decir, pero y es fácil. Bueno, hermano, de hecho, es realizable. Pero en el reino de Dios, hasta donde sepamos, no hay nada que sea realmente fácil. Primero, porque nosotros tenemos la influencia de la mala costumbre de nuestra antigua naturaleza adámica. Y la tendencia humana es siempre de continuo al mal, dice la Biblia. Tan serio es que la Biblia dice que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y usted dirá: entonces usted es un pecador. No, yo era un pecador, a mí me perdonaron y a usted también. Pero usted no se verá libre de la influencia a que quiere conducirle la carne, sobre todo, Satanás, los demonios y las malicias espirituales, mientras usted viva. Por cierto, hay algo muy gracioso. Cuando se puso de moda el asunto de los encuentros, alguien nos llevó a una reunión de esa, de manera graciosa, pero no fuimos voluntariamente, no sabíamos a qué íbamos y nos invitaron y fuimos. Está bien, no estamos censurando eso, ni diciendo que sea bueno ni malo, no. Nosotros no lo compartimos, por lo que la Biblia dice. Pero la cosa es que alguien se nos acercó y nos preguntó que qué nos parecía para nosotros, chapados a la antigua y sobre todo acostumbrados
a servir la palabra de Dios con cierto grado de sobriedad, seriedad si se quiere, nos resultaron algunas cosas muy extrañas. Porque al fin y al cabo eran disparates antibíblicos y no pasan de ahí. Son disparates antibíblicos. No hay manera de responderlo dignamente con las Escrituras. Pero alguien se inventó eso y hay mucho que decir y no es nuestro deseo poder argumentar sobre eso. Pero se nos preguntó si estábamos de acuerdo y por ética eran otro tiempo, si es ahora lo decimos más francamente. Pero en ese tiempo queríamos respetar eso de la ética y esa cosa. Y se nos ocurrió decirle, sí, todo está bien. Si ustedes lo ven de esa manera, pues está bien. Pero esa persona insistió en decirnos, pero ¿qué le parece a usted de nuestra renunciación? Es aquello de una hojita muy mal coordinada, por cierto, donde la gente dice, yo renuncio a esto y yo renuncio a lo otro. No me recuerdo si se dice primero la falta y se dice yo renuncio. La cuestión es que se renuncia. Se renuncia. Y cuando terminó, se nos preguntó, ¿qué le parece a usted? Digo, bueno, para mí no tiene mucho sentido, porque a mí me perdonaron todas esas cosas de un golpe. A mí no me preguntaron si yo renunciaba a una cosa, a la otra, a la forma de vestir, a la fornicación, al adulterio, a la forma de vestirme, a respetar mi género. No. A mí lo que se me dijo fue, si tú estás trabajado y cargado, ven que yo te voy a poner a descansar. Yo te voy a perdonar. Si me lo perdonó todo de un golpe, no le vemos el sentido a que ahora vuelvan a mencionarnos todas esas cosas que a nosotros se nos habían olvidado ya y sobre todo que nos lo perdonaron. Porque si hay una condenación retroactiva, si se vuelve para atrás para recordarnos eso y amenazarnos con eso, entonces no nos perdonaron de verdad. Pero en teología y en sus vertientes religiosas, cualquier cosa se vale. Sobre todo si tiene un poder económico detrás. Que Dios nos ayude, es mucho decir. Pero ya en conclusión, hermano, oiga lo que Pablo está diciendo. Hermanos, tengan gozo. Y tenemos que preguntarnos, pero ¿de qué manera puedo yo tener gozo? Con el perro, el gato, la cacata, el ciempié, y todas las cosas malas que me rodean, amenazándome constantemente. ¿Cómo voy a tener gozo con mis propias inclinaciones al mal? Hermano, es que la fórmula para el gozo del Señor no la hace usted ni lo hago yo. Es que el Señor nos prometió que nos va a dar su Santo Espíritu. Es que el Señor nos ofreció el perdón, el lavamiento por la palabra y la regeneración en el Espíritu Santo. Es que el Señor nos prometió llenarnos de su gracia y darnos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, las visiones, los sueños, las revelaciones y todas esas cosas que ni siquiera la tenemos enumerada ni la podemos mencionar. Todo eso se lo dio Él a usted y a mí. Es razonable que el diablo diga lo que quiera, porque lo que el diablo está diciendo no es mentira, hermano.
o hermana. No es mentira. Y cuando usted se pone a discutirle a Satanás y a tratar de justificar, lo que hace perder su tiempo. Sí, sí, hermano, acéptelo. Usted era todo eso. Hermana, usted era todo eso y yo era todo eso. Uno más y uno menos. Por ejemplo, en nuestro caso llegamos muchachitos, no fuimos nada de eso. Pero la mayoría de la gente no tienen eso. Entonces Satanás lo que quiere es avergonzarlo a usted o avergonzarla a usted, hermana. Hacerle que se sienta mal para minimizar la obra de amor que el Señor ha realizado en usted. No le crea. Él dijo que lo iba a perdonar y Él dijo que usted podía tener el gozo de su Santo Espíritu y que usted lo tiene. No vamos a ser como los famosos cantantes ahora que dicen yo arrebato. No, no lo arrebate. Sencillamente recíbalo en fe y usted verá. Porque mientras usted permanezca oyéndole las acusaciones a Satanás, Satanás hasta le va a traer en muchos casos el fruto de su pecado, sí, del pecado suyo, del que usted cometió, hermano, hermana, sí, se lo va a traer y va a tratar de trujárselo en la cara. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo soy un estúpido si yo le creo más a que yo soy culpable y no tengo perdón, porque me lo está diciendo el diablo, en lugar de creerle al Señor, que me dijo que viniera trabajado y cansado, que Él me iba a perdonar. ¿A quién le creo? Oh, yo le creo al Señor y creo que usted también debe creerle. Tengan gozo, perfecciónense, hermano. ¿Y qué puede perfeccionarnos a nosotros? Oh, el Espíritu de Dios. Siga orando, siga ayunando, siga oyendo la palabra. Hermano, hágase un favor. Lea los 4 evangelios y los hechos para empezar. Hermano, hágase un favor. Agarre todos sus libritos, su manual, su método, su expositor, su regla de fe y su comentario bíblico y déle un zumbón, como decimos en buen dominicano, bótelo y empiece de cero leyendo los 4 evangelios y el libro de los hechos. Hoy hablamos con alguien muy cultivado en la palabra y nos reíamos y compartíamos esa idea. Sí, sí, hay que olvidarse de todo eso porque Satanás está haciendo demasiado ruido, pero nosotros le estamos poniendo demasiada atención. Hago extensiva ya para terminar, porque se nos terminó el tiempo, extensiva la experiencia de una hermana muy querida, mi hermana Isabel, que no teniendo ni mucho tiempo en la fe, una vez dijo delante de nosotros, sabemos que no estamos donde debíamos estar, pero me consoló mucho, dijo, pero tampoco estamos donde estábamos. Y me llamó mucho la atención porque es verdad, sí, hemos avanzado, hermano. No es verdad, hermana, que usted es lo que era antes. Yo no soy lo que era antes. Quizás no haya avanzado mucho y ha sido una debilidad de mi parte, pero estoy en el camino y voy dando mi pasito poco a poco con la ayuda de Dios y no estoy en el mismo lugar. Hay una expresión bíblica que dice que los judíos salieron de Canaán y a Canaán llegaron. Nosotros salimos para el cielo y vamos a llegar al cielo con la ayuda de Dios. No crea, hermanos, que usted pierde su tiempo tratando de perfeccionarse y no espere que yo lo haga por usted. Esa historia de voy a buscar una palabra, la gente que andan huyendo detrás de una palabra, del siervo o de la sierva, de la oración de qué sé yo qué, hermano, déjese de cosas. Usted tiene 2 rodillas igual que yo, igual que cualquiera.
Usted no es ni más ni menos. Hay gente que vive reguindado los otros. Hermano, la oración. Ay, hermano, ore. Ay, hermano, cuando usted ayune, lléveme su oración. ¿Y usted qué está haciendo, hermano? Ajá. Yo ayunando, hermano, secándome, ayunando. Y usted comiendo filete. Y solamente ayuna cuando está enfermo, que el estómago no le resiste la comida. Así no se vale, hermano. Dé su propio paso. Tenga su propia experiencia. Y créale a la palabra de Dios que usted y yo estamos seleccionados para ser llenos del Espíritu Santo y para recibir todo lo que tienen los demás, porque Dios no es excluyente ni hace acepción de personas. Perfecciónense, oiga lo que dice Pablo. No espere que yo lo perfeccione, ni el otro, ni el otro. No, perfecciónese usted. Usted tiene la palabra, usted ora. La mejor fórmula del mundo se llama OA, oración y ayuno. Si usted no entiende bien de qué se trata, empiece a ayunar y a orar y pídale a Dios que le revele de qué se trate. Consuélense uno a otro. Y aquí terminamos porque no nos da más el tiempo. Romanos 15:4 dice que debemos, 4:7, dice que debemos, las palabras que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo. Las palabras que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, consuélese en las Escrituras. Si algo dice que es cuadrado y tiene un puntico en el medio, es eso. Si la Biblia dice sí, es sí. Si dice no, es no. Y eso es lo que puede producirle a usted la consolación del Señor. Con razón dijo Pablo, consuélense y sean de un mismo sentir. Bueno, para eso habrá que mezclar fe, porque a usted le va a ser muy difícil ser igual a mí. Y a mí me va a ser difícil ser igual a usted. Pero usted tiene que hacer un esfuerzo, y yo haré un esfuerzo también, para que seamos de un mismo sentir, porque esa es la única manera como podemos vivir en paz, y es la única manera como el Dios de paz y de amor está con nosotros. Recuérdese, no es que seamos, digamos, alarmistas, pero recuérdese, usted y yo no vamos a ser de un mismo sentir, ni vamos a vivir en paz si nos guiamos por un manual, por un método, por una regla, por un expositor o por un comentario bíblico. Pero si tenemos la fe en el Señor, fuimos perdonados. Este santo libro dice cómo es. Aquí están los 4 evangelios y los hechos. Iniciamos ahí y después hablamos. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta.